Buenos días a todos. Es un placer tenerlos acá con estos distinguidos speakers que nos van a contar sobre mejores artículos de sus temas de interés y de investigación, ¿no? Vamos a empezar en honor al tiempo, con el primero de ellos, que es el doctor David Van Duyn. David es profesor de medicina, director del servicio de huéspedes inmunocomprometidos en UNC, que es la Universidad de North Carolina, en Chapel Hill. David es un experto mundial en infecciones por bacilos negativos resistentes. Tiene más de 180 papers en Medline, es parte de las guías del IDSA para el tratamiento de estos gérmenes. Es un reconocido experto en esta área realmente y aparte es un amigo de la casa, David. Así que le agradecemos mucho que esté acá y bueno, vamos a escucharlo. All right. Well, thank you very much, and I would just like to thank the organizers of SADI for inviting me to come to the beautiful city of Buenos Aires and to talk with all of you today. So for this talk, I was asked to pull some articles of interest that were published since 2022. And of course, there's always a lot to pick from, so I'll start with an apology about what I've chosen, but there's only limited time, of course, to select these articles and to discuss these. These are my disclosures. I'll leave these up for a second. All right, then to get into it. So what I wanted to start with was this trial that really hadn't been sort of on my radar, but I thought was interesting because this is something that comes up every now and then in my practice with patients who are sort of chronically colonized with Pseudomonas in the setting of a bronchiectasis. And we know that in patients with cystic fibrosis, we use inhaled antibiotics quite frequently, and there's some pretty good data to show that really improves outcomes. But on the other hand, in acute pneumonia, where of course it is much harder for the antibiotics to get to the site of the infection where they actually have to work because of limited airflow, etc., many trials have now shown that inhaled antibiotics are really not of an additional benefit to IV antibiotics. But in this non-CF bronchiectasis, the benefit was really not clear. That's why they did this trial that they named Tournesol. It was a double-blind, randomized controlled trial that was placebo-controlled with a superiority design, trying to show that adding the inhaled tobramycin was actually better. This was all done in China, and they selected people with Pseudomonas in the sputum. These patients were then randomized 1-to-1 to get inhaled tobramycin, and they used sort of the classic CF dosing, cystic fibrosis dosing of 28 days on, 28 days off. And I sort of got interested in that, and I asked some of my pulmonary colleagues if they knew sort of what the evidence was to suggest that, to suggest why are we doing this sort of 28 days on and off. And when you sort of go back into the literature, that really comes from more of a theoretical concern about resistance, inducing resistance, and that in CF you can sort of see wild type Pseudomonas coming back if you release the antibiotic pressure. But there's really no clinical data to say 28 days on, 28 days off is better than 56 days or 10 days or whatever. Anyway, so that was the setup of the study, and then they did see indeed that not only the Pseudomonas density went down, which of course is very much to be expected if you give inhaled antibiotics, but also they noticed an improved quality of life score, really showing that this is probably a good option for these patients. Moving on to the next study, this was the so-called OVERCOME study, really much awaited and very highly anticipated. And the question here was, does it help you if you have a carbapenem-resistant gram-negative to add meropenem to colistin? And
This had been previously studied in the so-called AIDA study, and in that study that enrolled primarily Acinetobacter, there was no benefit seen. So there were a couple of important differences between OVERCOME and AIDA. One was that this was a double-blind, placebo-controlled randomized trial, whereas AIDA was open-label, and of course that introduces some bias. This, of course, was also done with a superiority design because it doesn't help you to show that adding another drug would be non-inferior. That would be silly to do that. Done in 7 countries. They enrolled all carbapenem-resistant gram-negatives. And similar to AIDA, this was predominantly Acinetobacter, so carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii or CRAB. And they enrolled over 400 patients. Patients had to have either pneumonia or bacteremia or both. Okay. They were randomized to get colistin plus placebo versus colistin plus meropenem. And the primary outcome was 28-day mortality with the secondary outcomes that you see listed here on the screen. Patients had a median age of 68 years. There was a male predominance, and this was a pretty sick population, as you would expect. So 69% were in the ICU at the time of enrollment. Predominantly Acinetobacter, as I mentioned, and then a little bit of CRE and Pseudomonas. There was no difference seen in the 28-day mortality, although you do see sort of a slight hint towards a benefit in the combination therapy that was really not seen in AIDA. And then when they looked at how this sort of played out over the different species, you saw that again in Acinetobacter, there was really for sort of a minimal difference, non-existent difference. But in CRE and in Pseudomonas, where the numbers were quite small, but there did seem to be some hint of a benefit. So then, more excitingly, in the Acinetobacter treatment, there was the ATTACK trial. So this studied sulbactam, durlobactam, and really in the background is that Acinetobacter has just been a really challenging infection, and when you look at randomized trials that have been published to date about Acinetobacter, there's really none that have shown a mortality benefit. So it's really a hard thing to sort of get a grip on. Cefiderocol, of course, was much anticipated, great in vitro activity, but then in their CREDIBLE study, the mortality was higher, especially in people with Acinetobacter infections. And this was when comparing to colistin, so really quite surprising and shocking that cefiderocol would not outperform colistin. So the ATTACK trial then was an accessible-blind randomized controlled trial with a non-inferiority design with quite a liberal non-inferiority margin of 20%, done in 16 countries. And this was really specifically focused on Acinetobacter, and they enrolled mostly patients with various pneumonias. People were randomized 1-to-1 to receive either colistin plus imipenem versus sulbactam, durlobactam plus imipenem. So important to note that everybody who got the new agent also got imipenem in addition to that. And of course that was done because sulbactam, durlobactam has a really quite narrow spectrum, so you have to give coverage for things like Pseudomonas. Primary outcome was 28-day mortality in patients with confirmed Acinetobacter infection, and then again some secondary outcomes that you saw listed there. The median age, 64 years old, again a male predominance in this study. Again, patients quite ill in this study with 3/4 being on mechanical ventilation, and you see the scores also being quite high, indicating both chronic comorbidities in the Charlson score and acute illness in the SOFA and Apache scores. About 1/3 of patients had some sort of polymicrobial infection, which of course is what we see quite frequently with Acinetobacter. Then, when we look at the clinical outcomes,
it was quite encouraging with clinical improvement being more common in the SOLDER arm, clinical cure being more common, and a sustained clinical cure, even at the late follow-up, being more common in the SOLDER arm. And really quite encouragingly, there was a trend towards improved survival seen. And again, this was a very small study. If you think, if you compare, for instance, to OVACOM or to AIDA, there's not a lot of patients here, but really quite encouraging for this new agent. And I think this is really kind of a first spark of hope in the Acinetobacter field in, I would say, a long time, but actually forever, probably. And then, of course, as expected, nephrotoxicity was also more common in the colistin arm. So then moving on to sort of the next development that we've seen in this last year, and that is an increased interest in oral carbapenems. So as the background, we know that these ceftriaxone-resistant Enterobacterales, primarily driven by ESBL production, are on the rise. This is not just happening in the United States, it's happening here, it's happening everywhere across the world, really. And the MERINO trial has really established carbapenems as the primary treatment for serious infections. So it would be, of course, quite nice if we could give a carbapenem by mouth. So two of the ones that had trials published were Solipenem and Tebipenem, and I'll start with Tebipenem. That was the ADAPT-PO trial, which was a double-blind randomized controlled trial with a non-inferiority design and a sort of a more traditional non-inferiority margin of 10%. Over 800 patients were enrolled. And about half of these patients had pyelonephritis. They were randomized 1-to-1 to get either ertapenem or tebipenem, and tebipenem was given orally. And the primary outcome was an overall response at the test of cure, which included symptom resolution and either clearance of the index pathogen or a significant reduction of the index pathogen at the test of cure visit. And then they had some secondary outcomes that basically measured these same outcomes separately and at various time points. Median age was 58 years old. 58% of these patients were female, about half had pyelonephritis, as I mentioned, and then about 12% had bacteremia. So that's always an interesting subset in these types of studies. As expected, these were mostly Enterobacterales, and within the Enterobacterales group, mostly E. coli. And there was also an 11% Enterococcus faecalis group, which I think is interesting in this sort of type of trial with neither of the agents really having good activity against Enterococcus. So when they looked at the primary outcome, it was in favor slightly of the ertapenem arm, but the non-inferiority margin was just not broken. As you remember, was at 10%, and their 95% confidence interval included 9.7%, so they were just sort of at the right side of that. But then when this went to FDA, there was really sort of a somewhat unexpected, I think, a decision that they deemed that there was insufficient data to support the approval. And now it's sort of in a second life. It is currently now in development again in another trial. Switching to Solipenem, this was also a double-blind randomized controlled trial, very similar to the Tebipenem trial, randomized 1-to-1 to ertapenem, and then with an optional switch to oral ciprofloxacin or amoxicillin clavulanic acid, compared to Solipenem, and Solipenem went from IV to PO and just sticking with Solipenem. And the primary outcome again was this overall response at the test of cure, so very similar. A very similar population, although there were no Enterococcus in this study, and they give a little bit more details on specific risk factors that were seen.
Here, the non-inferiority margin was not met, and it was in favor of the ertapenem arm. So sulopenem was inferior, or as you know, they're supposed to write it in their papers, not non-inferior. And we all love those double negatives. And this seemed to be primarily driven by microbiological failure and the rates of asymptomatic bacteriuria, so bacteria in the urine but no symptoms in the patient, was higher in this sulopenem arm, and that in turn seemed to be primarily driven by those patients in the control arm who were switched to a quinolone. So then the last trial I want to discuss is the FOREST trial looking at IV fosfomycin, which I understand is also available in Argentina. Fosfomycin obviously primarily geared towards E. coli. And this was the so-called FOREST trial, looking specifically at those patients who had bacteremia and UTI from E. coli. These patients were randomized to get either ceftriaxone or meropenem IV with an optional step down to ertapenem IM, or fosfomycin IV with a step down to oral fosfomycin. And primary outcome was, again, an overall response at the test of cure. Median age was 71 years old, about half were women. And again, all of them had to be E. coli to be included in this study. And this, unfortunately, favored the comparator arm with a pretty big margin. So again, fosfomycin deemed inferior to the comparators. And when they looked at sort of what was driving this, a lot of it was because fosfomycin had to be stopped for a variety of reasons. And this trial was actually stopped early for futility because they just didn't think that they were going to meet the inferiority, the non-inferiority cutoff. So then the last study I just want to quickly leave you with, and this is a little bit of a plug for our NBRO network, but I think this is a very nice paper that Dr. Reyes from Columbia put together. And this has really given us a background of what is going on with carbapenem-resistant Pseudomonas across the world. And you can see here, and I think this figure is just really nice and illustrative of how different these carbapenem-resistant Pseudomonas are in different places in the world, where you see in the US there's hardly any carbapenemases, and then in South Central America you see that the non-carbapenemase producing Pseudomonas are really in the minority, and I was just in Chile where they had a lot of Vim producing Pseudomonas, and that was really their main issue now. And the other thing that they noted in this paper was that carbapenemase producers did seem to be worse for Pseudomonas, higher MICs for carbapenems, as you would expect, but also worse outcomes, including a higher mortality. So I will stop there, and I think we'll take questions at the end. So thank you very much. Bueno, gracias David. Las preguntas las vamos a hacer al final, cuando terminen los tres oradores. Ahora tengo el orgullo, el honor de presentar a Ana Belén Arauz Rodríguez. Ana es un profesor de medicina interna en el Hospital Santo Tomás, en la Universidad de Panamá. Ana es miembro del API, por supuesto, y tiene diversas publicaciones relacionadas al mundo de la micología, ¿no? Candida auris, histoplasma, pacientes que viven con HIV, que tienen infecciones micóticas, y bueno, así que es un placer recibirla a Ana y que nos ilustre un poco de los artículos importantes. Gracias. Sí, pues, en primer lugar, buenos días y dar las gracias al comité organizador por la invitación y esta oportunidad de revisar los artículos más importantes en este último año con respecto a enfermedades micóticas. Realmente es un reto. La buena noticia es que está cargado pues, de nuevas opciones terapéuticas, que si bien es cierto, no todas están disponibles todavía en el mercado y algunas todavía representan un reto para nuestra región latinoamericana, es interesante ver las oportunidades que tenemos con diferentes medicamentos. En primer lugar, elegimos el artículo de resafungina, que como ustedes saben, pues, es una equinocandina ya de segunda generación. Tiene la
La particularidad que además de ser intravenosa, se coloca pues básicamente por subida media una vez por semana, lo cual da opciones interesantes de tratamiento, sobre todo a nivel ambulatorio. Y en este estudio básicamente en pacientes con candidemia y candidiasis invasiva, claro que sí, criterio de exclusión sería que el paciente tuviera meningitis o tuviera endocarditis, osteomelitis, es decir, infecciones que requirieran tratamientos más prolongados que los que iba a incluir el ensayo. El estudio se llama RESTORE y básicamente fue multicéntrico en 66 centros de tercer nivel en 15 países, se realizó entre el 2018 y el 2021 y básicamente fue doble ciego con placebo, un ensayo pues de fase 3. Esto que está aquí es el diseño del estudio, lo vamos a pasar rápidamente para tratar de cubrir todos los artículos. Básicamente el brazo al cual recibía rezafungina se le colocaba pues una vez por semana, podían ser tal vez solamente 2 dosis y el paciente solamente requería 14 días de tratamiento, versus aquellos pacientes que quedaban en el brazo con caspofungina, en donde sí requería pues tratamientos intravenosos diarios, con la opción de hacer switch, inclusive a tratamiento con fluconazol vía oral, dependiendo el tipo de paciente, y todo esto en el brazo contrario si se mantenía pues el doble ciego a través del placebo. Pues como podemos ver en esta diapositiva, finalmente se documentaron 222 pacientes, de los cuales se incluyeron en el análisis de intención a tratar 93 en el brazo de rezafungina y 94 en el brazo de caspofungina, y en términos generales, pues los grupos etarios o el promedio de edad era de 59 años versus 62 años en el otro grupo. El tema del Apache, el score de Apache fue menos de 20, prácticamente en el 84% de los casos incluidos en ambos brazos, y el índice de masa corporal también fue similar, que a veces hay temas con esto cuando vemos las equinocandinas. Con respecto a cómo se evaluó el primary outcome para identificar si realmente una terapia era no inferior a la otra, recuerden que este es el objetivo del estudio, se utilizaron 2 componentes distintos, uno para satisfacer lo que solicita FDA, que es básicamente mortalidad a 30 días, y otro para satisfacer a EMA o la Agencia Europea, en donde se evalúa lo que es la respuesta global a los 14 días. Respuesta global implica respuesta microbiológica, respuesta radiológica y respuesta clínica. En ambos casos, el objetivo de no inferioridad fue cumplido para rezafungina, como podríamos ver en esta tabla que tenemos aquí, y a la hora de valorar el tema de efectos adversos, pues también fue similar en ambos estudios. Con respecto a lo que vemos aquí, realmente no hubo una diferencia entre el tema de la probabilidad del tema del cultivo a la hora de valorar rezafungina versus caspofungina, lo cual básicamente nos dice que rezafungina mantiene el tema de que no es inferior al uso de caspofungina, que es el comparador. Claro está, los beneficios a la hora de utilizar estas terapias van a ser vistos desde el punto de vista que rezafungina, la aplicación es una vez por semana versus caspofungina, que tendría que ser aplicado, pues como ustedes saben, de manera intravenosa diariamente. Esto con respecto a los efectos adversos, como les mencionaba, fueron similares, y los principales eran pirexia e hipocalemia, sobre todo para el grupo de rezafungina. El siguiente estudio tiene que ver con una nueva formulación para la anfotericina B. Tenemos muchísima experiencia utilizando anfotericina B de oxicolato, por lo menos en mi país todavía es difícil el acceso a anfotericina B liposomal, pero todavía esto es mucho más innovador cuando vemos anfotericina B de tipo oral formulada en nanocristales lipídicos, lo cual permite que resista la acidez del estómago y eventualmente pueda llegar al blanco específicamente dentro del macrófago. Este estudio pues, fue publicado el 22 de agosto de este año y básicamente se enfocó en pacientes con criptococos, pacientes con VIH en Uganda, en donde los diferentes centros que contribuyeron a este estudio, este es un resumen muy bonito que la verdad es que es interesante cómo pueden resumir el abstract de una manera gráfica tan interesante, en donde ellos tomaron estos pacientes con meningitis por criptococo y básicamente los dividieron en diferentes brazos. Acá lo podemos ver un poquito más claramente especificado. Vemos aquí que hay un brazo que recibe, no se va a poder marcar, pero en la parte de abajo básicamente en la cohorte al final están los controles que van a ser con anfotericina B intravenosa acompañadas de flucitocina versus los 4 brazos en donde en algunos brazos se va a dar solamente la anfotericina oral, como ven en la cohorte número 4, versus, por ejemplo, la cohorte número 2, en que al principio daban 2 días de anfotericina B intravenosa y luego pasaban a la anfotericina oral,
y el cohorte del brazo 1 y del brazo 3 básicamente era para ver el tema de seguridad. Ven que nada más incluye 14 pacientes cada brazo, en donde inicialmente se daban una terapia con anfotericina B intravenosa y posteriormente se pasaba entonces a la anfotericina B oral para completar al final un tratamiento de 6 semanas en meningitis por criptococo. En esta diapositiva que resume, como les decía, los diferentes brazos, en verde podemos ver la terapia intravenosa, básicamente con anfotericina, versus aquella en la esquina de allá donde vemos que es la terapia oral con anfotericina solamente oral, versus aquella donde recibieron también una combinación de ambas. Básicamente se cumple el objetivo del estudio de demostrar que para la sobrevida de 18 semanas, pues los grupos son comparables, así como la esterilidad del líquido cefalorraquídeo. Ese fue el objetivo primario real, ver cuál era la efectividad temprana desde el punto de vista fungicida a la hora de comparar el hallazgo de criptococo en líquido cefalorraquídeo durante el tratamiento con las diferentes terapias. Como podemos ver allí, el objetivo se cumple, así como a la hora de valorar efectos adversos, que es interesante ver cómo se comporta entonces la anfotericina B liposomal oral. Básicamente podemos ver que son comparables con mayor porcentaje de efectos adversos en el grupo de anfotericina liposomal intravenosa versus el comparador en este caso de tipo oral. Cuando tengan la oportunidad de revisar un poquito más el artículo a profundidad y, por ejemplo, del lado B, podemos ver entonces que la sobrevida básicamente se mantiene en un 85% para ambos grupos, tanto anfotericina B intravenosa como la anfotericina B oral. Y los efectos adversos que ya hemos comentado. Vamos a pasar entonces al siguiente estudio. Ahora tenemos un medicamento con un mecanismo de acción novedoso comparado a los que conocemos previamente, que en este caso es el fosmanogepix, el cual básicamente es un inhibidor enzimático del GWT1 y actúa entonces a nivel de lo que es la pared celular, en este caso del estudio de las levaduras. El estudio fue hecho específicamente en candidemia. Aquí no tenemos realmente un comparador, es un estudio pues fase 2 para valorar la eficacia clínica y la seguridad del medicamento para el tratamiento de candidemia. Como podemos ver aquí, los pacientes para ser elegibles tienen que tener un cultivo o evidencia de candidemia positiva menos de 96 horas de ingresar al estudio. Realmente los estudios en candidemia son bastante retadores por el tema de los tiempos y no podría haber recibido más de 48 horas de otro tratamiento antifúngico. Y básicamente entonces se le daba el tratamiento con fosmanogepix, y la otra cosa interesante con fosmanogepix es que también tenemos la opción de darlo por tratamiento vía oral, que también se puede hacer entonces el switch, y nos demuestra que tiene ventajas con respecto a otros antifúngicos de este tipo, ¿no? Finalmente, como les decía, este estudio no tiene comparador, se enrollaron 21 pacientes, pero finalmente los que se analizaron 21 para seguridad, pero 16 son los que realmente completaron las 4 semanas de seguimiento con respecto al uso de fosmanogepix. Este es el grupo de los 20 pacientes que se incluyeron en el análisis modificado de intención a tratar, en donde por lo menos tenían que tener la evidencia del cultivo por candidemia y haber recibido por lo menos una dosis de fosmanogepix. Vemos la edad de los pacientes, 62 años, el score Apache, como mencionaba, tiene un promedio de 14.1, y finalmente pues se evalúa lo que es la respuesta al final del tratamiento, es decir, a los 14 días de tratamiento con fosmanogepix, y podemos ver que se alcanzó un 80% de éxito con respecto al tratamiento de candidemia, lo cual posteriormente se va a ir analizando el tema de los efectos adversos, las muertes, pero al final en el artículo se concluye. Aquí, por ejemplo, ponen un resumen de los pacientes que presentaron algún grado de fallo al final del tratamiento. Importante resaltar que fosmanogepix no tiene actividad contra Candida krusei, y en estos pacientes que de alguna forma presentaron fallas, por ejemplo, hay evidencia de que no había buen control, por ejemplo, del foco de la candidemia, y eso pudo de alguna forma influir en que el paciente puede fallar a la terapia. Pero definitivamente este es un estudio de fase 2, la intención es ver si hay algo de eficacia y sobre todo el tema de seguridad con respecto al uso de este medicamento. En esta tabla podemos ver finalmente lo que es la susceptibilidad de las diferentes cándidas para el manogepix, que es la forma activa. Él llega como fosmanogepix y debe ser transformado a manogepix.
y comparado pues con las equinocandinas, azoles, anfotericina B, y mantiene unos MIC bastante bajos para las cándidas en general. Y con respecto a los efectos adversos, como les había mencionado, tampoco hubo una señal de alarma en el estudio. Ya en este cuarto estudio, vamos a cambiar ahora a una droga con la cual tal vez algunos tienen más experiencia, que entonces hablaríamos de la anfotericina B liposomal. Como sabemos, ya se nos ha dado el concepto del tema de dar una sola dosis de 10 miligramos por kilo con respecto a anfotericina B liposomal en pacientes con meningitis por criptococo. En este caso se quiso probar el mismo concepto en tipo fase 2 en pacientes con histoplasmosis diseminada. No sé en Argentina o que otros colegas tengamos aquí presentes, pero realmente en Panamá, Guatemala, en Centroamérica, la histoplasmosis diseminada en pacientes con VIH es un problema sumamente importante y este tipo de estrategias pues realmente nos parecen interesantes. Sabemos todas las dificultades que tenemos de dar 2 semanas de anfotericina B de oxicolato, efectos adversos, necesidad de colocar catéteres intravenosos centrales, el tema de complicaciones, flebitis, trombosis, etcétera, falla renal, hipocalemia. Y este tipo de estrategias ofrece una nueva opción para los pacientes y lo interesante es que en este estudio que está resumido en esta diapositiva, efectivamente pues se logró comparar a pacientes con una sola dosis de anfotericina B liposomal, 10 miligramos por kilo, versus aquellos pacientes que se les dio el tratamiento con anfotericina B liposomal a 3 miligramos por kilo durante el periodo de 2 semanas y realmente en el estudio se logró documentar el tema de que la respuesta clínica el día 14 se mantuvo un 84% para esa dosis única de anfotericina B liposomal versus un 74% en aquellos pacientes que recibieron tratamiento con anfotericina B liposomal por 2 semanas. Por ejemplo, nosotros habitualmente utilizamos deoxicolato, así que eso hubiera sido, quién sabe, otro brazo y podríamos ver inclusive tal vez cosas diferentes. La otra cosa que llama la atención en el estudio, porque me queda poco tiempo, es que en la columna del medio hubo otro grupo al cual se dieron 2 dosis de anfotericina B liposomal. Se les dio una de 10 miligramos, acompañada entonces al tercer día de otra dosis de 5 miligramos por kilo, y realmente no hubo una diferencia, e inclusive hubo como, inclusive ustedes ven un valor menor. Por la cantidad de pacientes es difícil llegar a conclusiones exactas. Lo cierto es que, por lo menos dice que esta estrategia, que inclusive sería más difícil dar 2 dosis, no sería como el camino a seguir tal vez a la hora de hacer un estudio fase 3, que sería lo interesante con esta anfotericina liposomal en dosis única para pacientes con histoplasmosis diseminada. Podríamos dar más detalles del estudio, como que la gran mayoría tenían tema de diagnóstico de histoplasmosis probable, porque la mayoría se diagnosticaron con el antígeno de histoplasma en orina y probablemente se captaron tal vez un poco más temprano que en otras poblaciones que tal vez se hagan estudios a base de cultivos u otro tipo de elemento diagnóstico, pero considero que es una piedra angular para considerar a futuro los estudios de fase 3. Por cuestiones de tiempo voy a pasar rápidamente pues las diapositivas en comparación entre ambos estudios y solamente dar 2 palabras sobre este brote descrito en China de Candida vulturna. Realmente Candida auris es algo que hace muchísimo ruido, todos conversamos, actualmente estamos vigilantes al respecto, pero llama la atención que otros miembros de este complejo de Candida muloni, como esta Candida vulturna, de alguna forma ellos tuvieron un brote con 19 casos que lo describieron recientemente, y lo que llama la atención, como pueden ver en esta diapositiva, lo que ven en negrita es básicamente datos de MIC que hablan de resistencia a los azoles, como pueden ver en fluconazol, voriconazol, itraconazol, postconazol, e inclusive pueden ver en negrita al final en 4 la anfotericina B en los hallazgos de estas Candida vulturnas que ellos aislaron en China, lo cual llama la atención y nos hace ver la importancia de mantener la vigilancia, el reporte y constante estudio de lo que son las diferentes cándidas en las diferentes regiones. Aquí ellos hicieron un análisis a nivel de microscopía electrónica comparando a la Candida vulturna con Candida auris y emuloni, y lo que les llama la atención aquí es cómo se forman estos grumos, esta adhesión, esta capacidad de formar biofilms que inmediatamente dificultan los tratamientos y favorecen la generación de resistencia en las cándidas. Entonces es algo para seguir adelante. Y ya para terminar, pues sí recomendar en tiempos de lectura un buen resumen en las clínicas de Norteamérica de enfermedades infecciosas. Ha publicado su último grupo de artículos relacionados a infecciones en pacientes con trasplante y hacen un énfasis aquí en lo que son herramientas diagnósticas emergentes y terapéuticas, donde podríamos inclusive revisar el fosmanogepix, resafungina o por ejemplo ibrexafungerp, y realmente es una revisión que hace un resumen bastante didáctico y por eso quería incluirlo en esta revisión para recomendarlo. Pues ya para terminar, darles las gracias por esta invitación.
Y tengo que poner aquí a Glaciares Pegazzini porque tuve la oportunidad de conocerlo en este viaje y me llamó la atención cuando nos dijeron que lo pusieron en nombre a un micólogo. Muchas gracias. Gracias, Ana Belén, por la excelente revisión de la literatura. Bueno, les repito que las preguntas van a ir al final. Les voy a pedir que, en la medida de lo posible, usen la aplicación o se acerquen a los micrófonos. Y ahora déjenme presentarles a la doctora Pilar Ramón Pardo, que es madrileña en origen, pero bueno, hace muchos años ya trabaja en la OMS, y es la jefa responsable del grupo de resistencia antimicrobiana de la OPS, ¿no? Pilar tiene múltiples publicaciones que incluyen una variedad de temas importantes, que va desde chikungunya hasta enfermedad de transmisión sexual. Así que su interés en la epidemiología y su experiencia en este tipo de trabajos es súper interesante. Así que bueno, Pilar, bienvenida y te escuchamos ansiosos. Muchas gracias por la presentación y gracias también a la API y a la SADI por la invitación a mi persona y a través de mi persona a la Organización Panamericana de la Salud. Bien dicho, soy madrileña, pero llevo más de 20 años, que 20 años no es nada, aquí trabajando en la región de Latinoamérica, en el Caribe, en enfermedades transmisibles, en enfermedades infecciosas. Y empecé mi carrera con ITS, en el programa de VIH, tuberculosis, chikungunya, y por eso esa trayectoria. Pero los últimos años de mi carrera han estado centrados sobre todo en resistencia a los antimicrobianos, desde el año 2008, que se crea y se empieza a trabajar de una forma más sistemática, más organizada en el tema. De manera que les traje un tema que tiene que ver con resistencia a los antimicrobianos, con el uso apropiado de los antimicrobianos y las novedades que hay en la literatura. Y, como no, la mirada desde el punto de vista más bien de salud pública, de guías de tratamiento. Esas son las evidencias que les traigo. No sé si aquí está la presentación ya. Bueno, habiendo dicho esto, todo yo creo que es conocido. Perfecto. La importancia que tiene el uso apropiado de antimicrobianos en la sepsis, el contexto que todos los clínicos conocen muy bien acerca de la necesidad inmediata de administrar el tratamiento antimicrobiano oportuno ante la sospecha clínica de una sepsis, y cómo esto tiene un importante factor pronóstico en el paciente, y también la importancia que tiene que este antibiótico sea el adecuado, el que es necesario para tratar esta sepsis, ¿no? Hay algunos estudios que dicen, de cohortes prospectivos con más de 2.000 pacientes, que hablan que hasta un tercio de estos antimicrobianos no se prescriben de manera adecuada, y que además esto tiene un impacto importante en la mortalidad, incrementa la mortalidad más de un 30%. Entonces, teniendo en cuenta el contexto de la necesidad de un tratamiento antimicrobiano rápido, oportuno, que hay que seleccionar efectivamente de amplio espectro, pero mirando siempre al foco, al patógeno que más probablemente se va a relacionar con la sepsis, ¿no? Y además el tener siempre presente la oportunidad de desescalar tan pronto haya un resultado microbiológico y un panel de sensibilidad que nos ayuden a eso, ¿no? Perfecto. Entonces, en esta idea de conocer cuáles son los patógenos que producen bacteriemias, que es uno de la forma de conocer qué patógenos van a producir después este síndrome que es la sepsis, desde la OPS estamos trabajando con los países de la región dentro de la red de Relabra para tener una mejor información a nivel de aislamiento, a nivel de paciente, acerca de lo que está circulando y producen bacteriemias y candidemias. Estos datos están un poquito más desactualizados. Marcelo, que está aquí entre el público, seguro que también nos puede abundar y nos puede dar más detalles. Pero los tres patógenos que son más frecuentes, fíjense que Staphylococcus aureus, Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae, que tienen unos perfiles de sensibilidad totalmente diferentes. De manera que hay que tener en cuenta la epidemiología y el foco, ¿no? Aparte de las candidemias, que también es un problema relevante, ¿no? Desde el punto de vista de salud pública.
En la búsqueda bibliográfica empiezan a aparecer artículos con las palabras claves de stewardship y sepsis desde el año 2005 y en los últimos años hay un número de artículos, 314, esto es la búsqueda de PubMed, ¿no? En estos me centré en seleccionarles 3 para tenerlos como mensajes principales. Vamos a mirar un ensayo clínico aleatorizado, un artículo sobre guías de tratamiento y otras guías que han sido publicadas recientemente sobre hospitales, ¿no? Cómo los gestores y los directores de hospitales tienen que mirar al tema de sepsis y de PROAS. Vamos a comenzar pues con el primero, un ensayo clínico aleatorizado. Y aquí les vamos a traer este interesante artículo en el que comparan el desenlace de pacientes con bacteriemia por enterobacterales y comparan 7 frente a 14 días. Tremendamente importante porque estos resultados van a permitir revisitar cuáles son las guías de manejo clínico para sepsis. Y esto es la forma como hicieron el equipo el estudio. El objetivo, ya les digo, que era demostrar que los ciclos de antibióticos de 7 días para bacteriemias, para infecciones de torrentes sanguíneos causadas por enterobacterales, permiten una reducción de la exposición de los pacientes a los antibióticos y al mismo tiempo logran resultados clínicos similares que si los mantuviéramos con 14 días de tratamientos. Ya hemos dicho, es un estudio aleatorizado, son adultos con una bacteriemia, importante, con el origen del foco está controlado de manera adecuada, es decir, si tenían un absceso, ese absceso se controló, se drenó adecuadamente, fueron asignados a 7 o 14 días y se siguen durante 28 días después de suspender el tratamiento. Por supuesto, había la flexibilidad clínica de reanudar el tratamiento si era necesario. Un criterio de valoración principal fueron los días de tratamiento al final del seguimiento y los resultados que se miraron fueron curación clínica, recaída de la bacteriemia y recaída de la fiebre. Y la eficacia y seguridad se evaluaron con un análisis DOR-radar, que es una forma de evaluar no solamente los resultados, sino también relacionarlo con los días de tratamiento. Este es el esquema en el que se estaba siguiendo los pacientes desde el día 0, cómo se aleatorizan y cómo siguen en las 2 ramas del estudio. Y los resultados fueron, de alguna forma, se miran, los resultados que están presentados en la tabla son por intención de tratar. La mediana de los días de tratamiento fueron 7, 14 días y no hay inferioridad en los resultados clínicos, excepto en la recaída de la fiebre. Tienen en la tabla cuáles son los resultados categorizados, que eran la cura sin incidencias, cura con recaída de la fiebre y cura con un efecto adverso grave, no curados y fallecidos, ¿no? Viendo que hay cierta importancia y cierta mejoría en la rama de los 7 días, especialmente en la cura sin efectos adversos graves, ¿no? Y este es el resultado, ¿no? De manera que, como conclusión, vemos que es posible tener una menor duración del tratamiento con resultados similares y que efectivamente hay una posibilidad de fiebre que recurra en un pequeño porcentaje de pacientes. Pero esto no tiene impacto, no tiene relevancia en los resultados finales. Y realmente los beneficios superan a este efecto adverso. Okay. Vamos a pasar pues a otro tipo de documento, otro tipo de artículos. Son cuando tenemos guías de manejo clínico, ¿no?, que consolidan la evidencia. Y aquí me tomé la libertad de traer unas que son del año 2021, que proceden de la Sociedad Europea de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas, que son las guías para tratamiento de multiresistentes gram negativos. Y de alguna forma tiene que ver y tiene relación con las evidencias que nos presentaron al principio de la sesión de hoy, en el que nos comentaron estas nuevas evidencias que son tan relevantes para después
construir las guías de tratamiento. En ellas, el ámbito de aplicación son enterobacteriales resistentes a cefalosporinas de tercera generación, carbapenemes y bacterias gram negativas resistentes a los carbapenémicos. Se centraban en tratamientos individuales y también en las combinaciones frente a la monoterapia. La forma de elaborar las guías fueron a través de un panel de expertos, una revisión sistemática de la literatura con las palabras claves correspondientes, y los tratamientos se clasificaron como o individuales o combinación, pero ya que estaban de alguna forma definidos previamente. La medida que se utilizó la primera fue mortalidad de todas las causas, preferiblemente a los 30 días, y otras medidas, resultados secundarios: fracaso clínico, fracaso microbiológico, desarrollo de resistencias, recaída o recidiva, acontecimientos adversos y la duración del tratamiento. Y también la duración de la estadía hospitalaria. La bibliografía se revisó hasta el 2019, aunque se continuaron hasta el 2021, ¿no? Y se realizan, como en todas las guías basadas en evidencia, una revisión grade para ajustar y graduar esta información. Estos fueron los resultados. Ven que son unas guías que no vamos a revisar acá, pero tienen la referencia para poder conocerlas mejor. Lo que quería llamar es la atención sobre la complejidad en las diferentes situaciones que se produce esta recomendación, y muchas de las recomendaciones son con una evidencia limitada, débil, por la falta de evidencias sólidas, ¿no? A través de estudios aleatorizados, doble ciegos. De manera que es muy relevante el tener cada vez más información, más evidencias para poder desarrollar estas guías de tratamiento. Otro detalle muy importante es que en estas guías se pone de relevancia el valor de los programas de uso optimizado de antimicrobianos, y se mencionan en repetidas ocasiones cómo estas guías de tratamiento empírico hacen siempre referencia a un uso optimizado de los antimicrobianos. Y lo último, vamos a pasar a otro tipo de guías que son también de salud pública y son para los directivos de los hospitales, para los programas hospitalarios. Y estas, en contraposición, son extremadamente recientes. Fueron publicadas a finales de agosto. Este es un resumen, un artículo de opinión en el JAMA, que hace referencia a la reciente publicación de los CDC de Estados Unidos de un programa que trata para contener la sepsis, para abordar la sepsis y buscar mejores resultados clínicos en los hospitales. Es una guía para gestores, para tomadores de decisiones, y de manera muy interesante esta guía sigue metodológicamente el modelo que ya había publicado el CDC hace años sobre los programas de antimicrobial stewardship, sobre los PROAS, y de alguna forma basándose en el éxito que tuvieron la implementación de estas guías de stewardship. En Estados Unidos, en el 2015, solamente el 40% de los hospitales tenían programas PROA, y en el 2021 el 95% tenían implementados estos programas PROA. También porque es parte de uno de los criterios de la Joint Commission para asegurar la calidad de la atención de los hospitales, ¿no? De manera que, siguiendo este modelo y siguiendo el éxito de los PROAS, se desarrolló estos elementos que son claves, en los que son también muy paralelos a los que hay en los programas de stewardship, de uso apropiado de antimicrobianos. Desde el compromiso de los líderes del hospital, la responsabilidad, la multiprofesionalidad, multidisciplinaridad en los equipos, acciones concretas, específicas, adecuadas a cada hospital, el monitoreo del impacto, la notificación y la educación continuada de los profesionales. Estos son los elementos que están, por supuesto, adaptados al tema de sepsis. ¿Okay? Y aquí los tienen de una forma más gráfica, más didáctica. Y
Preguntarán, ¿dónde está stewardship? ¿Dónde está el uso apropiado? Pues el uso apropiado de antimicrobianos está en el primer nivel de esa publicación, es decir, está dentro del compromiso de los líderes hospitalarios. Es decir, se espera que dentro del compromiso de los líderes hospitalarios incorporen los programas de uso apropiado de antimicrobianos y que se tenga en consideración cuando se desarrolle la estrategia, la intervención del hospital para contener la sepsis. Esto es extremadamente importante porque estamos, de alguna forma, ya se están tomando decisiones a nivel de la gestión hospitalaria en cómo incorporar estos elementos para responder mejor a la sepsis con atención al uso apropiado de antimicrobianos. Y de alguna forma también habla de la relevancia que tiene en la salud pública hablar del tema de la sepsis y buscar unos marcos conceptuales, programáticas, donde se puedan facilitar la toma de decisiones clínicas rápidas, oportunas, para salvar vidas respecto a la sepsis. En resumen, en esta pequeña presentación hemos hablado de la importancia que tiene el uso optimizado de antimicrobianos en el tratamiento de la sepsis y en los resultados por los pacientes. Hemos visto evidencias para poder acortar la terapia en casos de bacteriemia por gram negativos. Hemos visto también que hay evidencia limitada para guiar las guías de tratamiento antimicrobiano en sepsis por gram negativos. Y después, la conclusión importante es que los programas de respuesta a la sepsis han de incluir PROA y han de ser promovidos desde las direcciones gerencias de los hospitales. Esto sería el final de mi presentación, con agradecimiento por su atención. Gracias. Bueno, muchas gracias, Pilar. Muy linda presentación. Vamos a pasar a las preguntas, así que hasta que me aparezcan preguntas en la aplicación o se acerquen ustedes, me voy a dar el lujo de hacer la primera pregunta, que va a ser al doctor Van Duyn, en el orden de las charlas. La pregunta es la siguiente. En nuestro país, David, no tenemos en todos los lugares, obviamente, disponibilidad de los nuevos inhibidores de beta-lactamasas, ¿no? Combinados, por ejemplo, ceftazidime-avibactam, imipenem-relebactam. Entonces, hay lugares en donde se está usando colistin y es ahí donde uno se pregunta, primero, si la combinación del meropenem en estas enterobacterias resistentes a carbapenem tiene algún sentido, y si la tiene, ¿a qué SIM? ¿A qué MIC? Yeah, thank you, Martin, for a great question. So I think for the combination of colistin plus meropenem, to me there is now sufficient evidence in Acinetobacter that this is not a good idea and it's not going to help you and it's not going to help your patient. For Enterobacterales, I think it's a little bit more complex, and again, as I showed in the Overcome trial, there was a hint towards improved mortality. So I think that with those kind of situations, if you don't have access to any of the novel agents which are clearly superior in that sense, so ceftazidime-avibactam, imipenem-relebactam, meropenem-vapobactam, and this is all assuming that there is susceptibility for those agents too, of course, because what we've seen is a rise of metallo-beta-lactamase producers where those agents are not going to help you. So in those settings, I think combining colistin with something else is probably what I would do, and is what I did prior to the availability of novel agents in the US. What the best combination is a more difficult question. There is some earlier data from Italy where triple combinations were used that also included tigecycline. So tigecycline is another agent that could be considered. Aminoglycosides can be useful if there's susceptibility. And then, of course, it's very much an individual decision depending on the risk to that specific patient. If there's somebody who's at high risk for renal failure, then maybe giving colistin and an aminoglycoside might not be the most attractive option. But yes, I would certainly use colistin in combination, in some sort of combination.
What the right combination is, I unfortunately don't know. Okay, any MIC for meropenem that you say, well, until this point? Yeah, I think Makes that again the data from Italy really seem to indicate that sort of 8, 16, in that range you probably have the most benefit, and if you get up to 64 and higher, that's probably which makes sense, of course, a little benefit there. Ok, excelente. Pilar, en Argentina nosotros no tenemos 5-fluoxetosina. Ana, perdón. En Argentina nosotros no tenemos 5-fluoxetosina. Y ahí está Elena, que no me deja mentir, que el año pasado una paciente trasplantada renal con meningitis por cripto y continuaba con los cultivos de líquido cefalorraquídeo positivos. Y con Elena ya no sabíamos qué hacer, qué combinar, porque no podíamos conseguir 5-FU. En esos casos, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, yo voy a responder por la parte acá de los artículos. Realmente en Panamá tenemos una experiencia muy similar. En ocasiones tenemos acceso a fluoxetosina, tal vez en un solo hospital en Panamá. Habitualmente lo que utilizamos es combinaciones de apotericina B-doxicolato con fluconazol. Es lo que nos corresponde, pero creo que aquí Pilar nos puede ayudar con que la OPS nos ayude tal vez un poco en el tema de acceso, que creo que es donde va la pregunta. O sea, eso es uno de los grandes desafíos, ¿no?, de los países de la región, ¿no?, el acceso a los últimos antimicrobianos, a los últimos antifúngicos, y es realmente uno de los motivos de mayor preocupación, ¿no?, en el sentido de que consideramos que la resistencia a los antimicrobianos al final del día se puede interpretar como una inequidad en el acceso, ¿no? Es importante el acceso al diagnóstico y el acceso al tratamiento. Entonces, existen diferentes mecanismos por los cuales los gobiernos, los países pueden facilitar el disponer de estos medicamentos nuevos a través de, por ejemplo, primero hay que tener un proceso de regulación adecuado en el país y después procesos de compra como el fondo estratégico de la OPS. Entonces me voy a permitir hacer un pequeño mensaje, ¿no?, en el sentido de que una de las mayores preocupaciones es el acceso de estos antimicrobianos en las personas que más lo necesitan, que son las personas con sepsis, con infecciones graves, ¿no?, tanto de origen fúngico como de origen bacteriano. Y en este sentido se va a trabajar con los países de la región de las Américas en una resolución para buscar un compromiso en abordar el tema de sepsis, que sin duda va a incluir los aspectos de acceso a los antimicrobianos. No va a ser algo rápido, pero es el camino hacia adelante, ¿no? Okay. Bueno, vamos a volver a David, así hacemos la ronda. Y ya estamos casi en el tiempo. Vamos a hacer una última pregunta acá a David. Si hoy en día, en este escenario que vivimos en nuestro país, deberíamos ir a considerar estos nuevos agentes para tratar enterobacterias resistentes a carbapenemes como estándar de cuidado. Las drogas nuevas, ¿no?, los nuevos inhibidores de beta-lactamasas. Bueno, ya nombramos ceftazidime-avibactam, aztreonam-avibactam, imipenem-relabactam y todas estas combinaciones que están o estarán disponibles en nuestro país. ¿Cuál sería tu approach a eso? A pensar en si debíamos pensar que esto es primera línea, acceso al medicamento. Yeah, so another really good question. I think the data on comparing these novel beta-lactamase inhibitors for the treatment of CRE is quite compelling, and that in any comparison that is made, be it observational or in randomized controlled trial setting, there is a significant mortality benefit towards the newer agents. And when we looked at this, sort of when ceftazidime-avibactam first came out, which was the first agent available in the US, it was quite actually a remarkable and a dramatic difference with a 23% absolute mortality difference. So this is not a subtle thing, and all of you are very familiar with sort of, you know, the revolution that we've seen with penicillin becoming available for bacterial infections, and this is quite a similar thing. And it's important to realize that
how bad colistin really is. It is not just a toxic agent, but it's also not very efficacious. And when I first started using colistin, when we were forced to, I was sort of tricked by the toxicity to think, oh, it's very toxic, it must be very active, but it's not very active, it's not very good. And it was abandoned in the 1950s in favor of aminoglycosides, which were deemed to be safer. So that should really tell you all. Anyway, I'll stop there. Ok, en honor al tiempo, cualquier otra pregunta que tengan pueden hacerla al costado del escenario, así dejamos que empiece la próxima sesión. Les agradecemos muchísimo a los 3 speakers por traernos estos papers y estas opiniones.